Hola, bueno, vamos a comenzar a resolver el primer parcial de física del CBC, una evaluación que se tomó el día 3 de noviembre del 2020. La pregunta número 1 dice que un móvil recorre una trayectoria rectilínea en dos etapas sucesivas. La primera etapa la realiza desarrollando una velocidad media de módulo 7,4 metros sobre segundos y recorriendo una distancia de 3 metros. En la segunda etapa su velocidad media es el doble que en la etapa anterior, o sea 14,8 metros sobre segundos, y la distancia es la mitad, o sea que va a ser 1,5 metros. Si el móvil viaja siempre en el mismo sentido sin detenerse, entonces la velocidad media desarrollada por el móvil en todo el trayecto es aproximadamente, y bueno, para averiguar la velocidad media, ¿sí?, lo único que tenemos que hacer es dividir la distancia total recorrida sobre el tiempo total empleado en recorrerla. La distancia total la tenemos porque es la suma de 3 metros más 1,5 metros de la segunda etapa. Y para averiguar el tiempo total, en la primera etapa el tiempo va a ser la distancia dividido por la velocidad. O sea que la distancia 1 dividido por la velocidad 1 más la distancia 2 dividido por la velocidad 2. Reemplazando, la velocidad media va a ser 4,5 metros dividido 3 metros y la velocidad acá era 7,4 metros sobre segundos, más 1,5 metros dividido por el doble de velocidad, 14,8 metros sobre segundos. Bueno, acá hacemos los cálculos y aproximadamente nos va a dar 8,9 metros sobre segundos, aproximadamente. Así que esa sería la velocidad media, por lo tanto vemos que estaba bien marcada, la respuesta correcta sería la que dice 8,9 metros sobre segundos. Pasamos a la siguiente. Pregunta 2. Dice, un automóvil A y una bicicleta B marchan por carriles paralelos de una trayectoria rectilínea. En el instante inicial, el auto se halla en el origen de coordenadas y la bicicleta 84 metros delante del auto. El gráfico de la figura adjunta muestra cómo cambia la velocidad de cada móvil en función del tiempo. Bueno, a partir del gráfico, ojo con el gráfico porque donde se cruzan las velocidades es el instante en el que tienen las mismas velocidades, pero eso no significa que en ese momento se encuentren en la misma posición. Es un gráfico velocidad en función del tiempo. Averiguo la aceleración del auto haciendo la velocidad final del auto en ese intervalo de 5 segundos. La velocidad final es 5 metros sobre segundos menos 0, que es la velocidad inicial del auto, dividido el intervalo de tiempo de 5 segundos, y el auto tiene una aceleración de 5 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Hacemos lo mismo para la bicicleta, que tiene en ese intervalo una velocidad final también de 5 metros sobre segundos, pero partió con una velocidad de 15 metros sobre segundos dividido los 5 segundos. Esto nos da menos 2 metros sobre segundos cuadrados, es la aceleración. Con esto lo que podemos hacer es plantear las ecuaciones horarias. Bueno, el auto dice que estaba en el origen de coordenadas, o sea que las vamos a igualar, las ecuaciones horarias. Vamos a poner auto, bicicleta. Bueno, el auto estaba en 0, ¿sí?, más la velocidad inicial, que también vale 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Este término nulo. La bici estaba a 84 metros, tiene una velocidad inicial de 15 metros sobre segundos, más un medio de menos 2 metros
sobre segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado también. Bueno, vamos a tener una expresión cuadrática. Acá tengo un medio. Vamos a eliminar las unidades para que sea más fácil resolverla. Un medio de t cuadrado. Acá esto se simplifica y queda menos 1. Va a pasar más t cuadrado. Menos 15t menos 84. Igualamos todo a 0. Así que me queda 3 medios de t cuadrado menos 15t menos 84 igual a 0. Bueno, tenemos que resolver esta ecuación cuadrática, lo cual es bastante fácil. Vamos a aplicar la fórmula resolvente. Vamos a poner que el tiempo t va a ser igual a menos 15 más o menos la raíz cuadrada de 15 al cuadrado, 225, más 4 por 3 medios por 84, sería 504, dividido 2 por 3 medios, que sería 3. Esto me daría 15 más o menos la raíz cuadrada de 729, que sería 27, dividido 3, y acá voy a tener T1, sería 42 dividido 3, 14, son segundos, y T2, acá me daría 15 menos 27, me daría menos 12 dividido 3, menos 4 segundos. Bueno, este no nos interesa porque es antes de empezar a analizar el movimiento, así que me quedo con el 14, y en este momento el desplazamiento de la bicicleta, delta x de la bicicleta, va a ser igual a, simplemente vamos a considerar la velocidad inicial por ese tiempo más un medio de la aceleración de la bicicleta por el tiempo al cuadrado. Así que 15 metros sobre segundos por 14 segundos menos un medio por menos 2, 1 metro sobre segundo cuadrado por 196 segundos cuadrados. Bueno, 15 multiplicado por 14 menos 196, así que nos daría 14, ¿sí?, metros, sería el desplazamiento, 14 metros, con lo cual la respuesta correcta vemos que es la última, y esa es la que tenemos que marcar, 14 metros. Pasamos al próximo. Bueno, pregunta 3. Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con cierta velocidad inicial desde la superficie terrestre. Durante el movimiento pueden despreciarse los efectos de rozamiento con el aire. A los 14,24 segundos y a los 17,76 segundos, el cuerpo pasa por una misma posición. La distancia que el cuerpo recorre desde que fue lanzado hasta que vuelve a la posición inicial es, bueno, primero vamos a averiguar la velocidad inicial. Entonces tenemos que la velocidad inicial por el tiempo de 14,24 segundos más la mitad de la gravedad vale menos 10, así que la mitad es menos 5, multiplicado por el tiempo de 14,24 elevado al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial por 17,76 segundos, más la mitad de la gravedad, de nuevo menos 5, por 17,76 elevado al cuadrado. Bueno, entonces acá vamos a poner que la velocidad inicial por 14,24, paso restando 17,76 y tomé la velocidad inicial como factor común, y acá voy a tener menos 5 por 17,76 elevado al cuadrado más 5 por 14,24 elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, vamos a tener acá 5 por 17,76 al cuadrado. Bueno, como tomé 5, acá queda menos 17,76 más 14,24 al cuadrado. Paso dividiendo, 14
6,24 menos 17,76 y obtenemos una velocidad inicial de 160 metros sobre segundos. Bueno, pero lo que me piden no es la velocidad inicial, sino la distancia total recorrida. Y la distancia total recorrida no va a ser otra cosa que el doble de la altura máxima. Y la altura máxima se calcula como la velocidad inicial al cuadrado sobre el doble del valor absoluto de g. Acá la altura inicial es 0, así que no le sumamos nada. Simplifico el 2, así que hacemos 160 al cuadrado dividido 10, y esto me va a dar 2560 metros, con lo cual estamos viendo que la opción correcta es la primera, 2560 metros. Pasamos al próximo. Bueno, pregunta 4. Una partícula se desplaza por una trayectoria rectilínea. La ley que describe su posición en función del tiempo está dada por la expresión x igual a 2/3 de t cubo menos 5 medios de t cuadrado más 10t más 2 metros. Bueno, como vemos no es un movimiento rectilíneo ni rectilíneo uniformemente variado. Es una ecuación horaria donde vamos a comprobar que la aceleración varía en función del tiempo. Bueno, en primer lugar, la velocidad la vamos a calcular como la derivada de la posición respecto al tiempo. 2/3 por t cubo, bueno, sería 2/3 por 3, me queda 2t cuadrado, 5 medios por 2 menos 5t, y la derivada de 10t es 10. Y por otro lado, bueno, la aceleración va a ser la derivada de la velocidad, 2 por 2, 4t menos 5. Bueno, la aceleración en algún momento se va a anular, es lineal, menos 5 igual a 0, me queda t igual a 5 cuartos, o sea, 1,25 segundos. En ese momento la velocidad se anula, la aceleración, perdón, se anula. ¿Qué ocurre con la velocidad? La velocidad en ese punto va a alcanzar un valor mínimo o un valor máximo. Va a ser un mínimo porque la velocidad, como vemos, tiene un coeficiente principal igual a 2, que al ser mayor que 0 va a estar representado por una parábola cóncava hacia arriba, que va a tener el vértice en 1,25. La velocidad en 1,25, ¿cuánto nos da? Nos da 2 por 1,25 al cuadrado menos 5 por 1,25 más 10. Y esto sería equivalente a ¿cuánto? Esto nos daría 6,875. 6,875. Bueno, si graficamos la velocidad, vamos a tener 1,25 en el eje de abscisa que representa el tiempo, y la velocidad va a ser de 6,875. Ahí va a estar el vértice de la parábola, y como vemos, la velocidad siempre va a ser positiva, nunca va a ser negativa. O sea, vamos leyendo las opciones y vamos viendo qué podemos deducir. La primera dice que para todo t mayor que 1,25 la partícula disminuye el módulo de su velocidad. No, porque la velocidad es siempre positiva y va a aumentar a partir de 1,25, o sea que esta es falsa. La fuerza resultante aplicada sobre la partícula tiene siempre la misma dirección y sentido. No, porque a partir de 1,25 la aceleración va a cambiar de signo, ahí tiene el 0, y por lo tanto la fuerza que produce esa aceleración, o el sistema de fuerzas que le produce esa aceleración, va a cambiar de sentido, la resultante de ese sistema. O sea que esta también es falsa. La primera es falsa, la segunda es falsa. En t 1,25 la velocidad tiene módulo máximo, no, el módulo ahí es mínimo. Esta es falsa también. Entre 0 y 1,25 el módulo de la aceleración aumenta. No, la aceleración, fíjense en que, bueno, en 0 vale menos 5, o sea, tiene módulo 5. Y en 1,25 tiene módulo 0, porque vale 0 la aceleración. Por lo tanto,
el módulo de la aceleración disminuye, no aumenta, esa es falsa. No hay instante alguno en el cual la partícula invierta el sentido de su viaje. Bueno, esa es verdadera porque para que cambie el sentido del viaje, el sentido de la trayectoria, la velocidad debería cambiar de signo y la velocidad dijimos que era siempre positiva. Así que esa va a ser la opción que marcamos como correcta. Leemos igual la última por las dudas. Dice en T1 igual 1,25, la partícula está a la máxima distancia del origen de coordenadas. No, ahí tiene la velocidad mínima, pero como la velocidad no cambia de signo, se sigue alejando, pues se mueve siempre en el mismo sentido. O sea que esa última también la ponemos como que es falsa, así que la correcta es la anteúltima. Y ahí termina este problema. Pregunta número 5. Bueno, dice que una pista de atletismo consiste en dos tramos rectos paralelos y un tramo en forma de semicircunferencia, como se muestra en la figura. Un corredor la recorre con una velocidad de módulo constante, pasando por A, luego por B y dirigiéndose hacia C. Indique cuál de las flechas mostradas, numeradas del 1 al 6, puede corresponder al vector aceleración media del corredor entre B y C. Bueno, como la velocidad se mantiene constante, está describiendo un arco de circunferencia, ahí digamos, la aceleración que va a tener es la aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de giro, o sea que en el tramo de curva que va de B a C está dirigida hacia el centro de giro, así que la correcta es la 5, ¿sí? Y es la que tenemos que marcar, y este era realmente demasiado fácil. Bueno, pasamos al siguiente. Pregunta 6. Bueno, me dice que un motociclista asciende con velocidad constante por una pista inclinada a 37 grados con respecto al horizontal. Al llegar a la altura H de 8 metros, se despega de la pista y 4 segundos más tarde llega al punto P ubicado adelante. Bueno, entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es averiguar algo que nos está faltando, que es la velocidad inicial. ¿Cómo averiguamos la velocidad inicial? Bueno, sabemos que la ecuación horaria en cuanto a la altura es la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, cuando llega al piso, la altura vale 0. Inicialmente estaba a 8 metros. La velocidad inicial es lo que tengo que averiguar y el tiempo es de 4 segundos. La mitad de la gravedad, si la gravedad vale menos 10, la mitad es menos 5 metros sobre segundos cuadrados, y 4 al cuadrado es 16 segundos cuadrados, que se simplifica. Entonces esto nos da 5 por 16 menos 80, 8 menos 80, menos 72, al pasar para el otro lado pasa como 72 metros, y paso dividiendo los 4 segundos y termino despejando la velocidad inicial, que nos va a dar 72 dividido 4 sería 18 metros sobre segundos, ¿sí? Bueno, pero esa es la velocidad inicial, yo no lo puse, pero es la velocidad inicial en I, la componente vertical de la velocidad. Como se trata de la velocidad inicial en I, entonces la velocidad inicial en I era la velocidad inicial por el seno del ángulo. Quiere decir que a partir de ahí puedo averiguar la verdadera velocidad inicial. La velocidad inicial va a ser la velocidad inicial en I dividida por el seno del ángulo, o sea, 18 metros sobre segundos dividido 0,6, que sería el seno de 37, y esto nos da 30 metros por segundo. Con esto es fácil averiguar el alcance, porque ahora el alcance delta x es la velocidad inicial en x, ¿sí? O la velocidad en x, porque se va a mantener constante, multiplicado por el tiempo, que lo conozco. Así que hago 30 metros por segundo
para averiguar la velocidad en x multiplico por el coseno de 37 y esto por 4 segundos. Y 30 por 0,8 por 4 nos va a dar 96 metros. Por lo tanto podemos ver que la opción correcta coincide con la que estaba marcada. 96, esa es la respuesta. Pasamos al 7. La pregunta 7 dice que un auto y un camión marchan a la par por una avenida recta con velocidades iguales que en todo instante tiene módulo 95 km por hora respecto a tierra. Cuando pasan por el punto P, la avenida se bifurca en dos caminos rectilíneos C1 y C2 que forman entre sí un ángulo de 37 grados. El camión sigue por el camino C2, ¿sí? O sea, observando la dirección del movimiento, mientras que el auto toma el camino C1. Considerando el sistema de referencias indicado, quiero averiguar el vector velocidad del auto respecto del camión cuando éste pasa por el punto Q. Bien, muy fácil. Vamos a hallar el vector velocidad, que va a tener dos componentes, una velocidad en X y una velocidad en Y. Bueno, en Y el camión ve que se está alejando y la velocidad en Y, ¿sí?, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, el ángulo es de 37 grados, así que va a ser la velocidad inicial que tenía, multiplicada por el seno de 37 grados, ¿sí? Y esto nos va a dar en Y 57 metros por segundo. Pero en X, ¿sí?, cuidado, porque va a haber una componente, pero respecto a tierra, pero hay que ver después respecto al camión. En X, respecto a tierra, voy a multiplicar la velocidad por el coseno de 37, ¿sí? Así que, si nosotros teníamos 95 por 0,8, sería el coseno de 37 aproximadamente, me da 76 kilómetros por hora. Pero esto, cuidado, porque la opción la han puesto, pero no es la correcta, porque esto es respecto a un punto fijo, a tierra, no al camión que está en movimiento. Para averiguar la velocidad en X respecto al camión, como los dos móviles van en sentido contrario, respecto al camión, las velocidades se van a restar. O sea, porque él lo va a ver moverse en sentido contrario y la velocidad en X respecto al camión, vamos a poner, va a ser igual a ¿cuánto tenía? 95, 76 menos 95, y esto me da, serían 19 menos 19 kilómetros por hora. Entonces, el vector velocidad, ya que me piden el vector, se podría escribir como vector velocidad del auto respecto al camión, va a ser menos 19 kilómetros por hora en X más 57 kilómetros por hora en Y. Bueno, esto nos lleva como opción correcta. La opción correcta sería la opción, la primera, menos 19 en X, 57 km por hora en Y. Bien, pasamos al próximo. Problema número 8. Dice que dos móviles realizan movimientos circulares desplazándose en el mismo sentido. El móvil 1 lo hace en forma uniforme, siendo su trayectoria una circunferencia de radio 1 igual a 11 metros, mientras que el 2 lo hace en forma uniformemente variada, siendo su trayectoria una circunferencia de radio 2, 16,5 metros. En cierto instante, el móvil 1 pasa por M con una rapidez de 22 pi metros sobre segundos y el 2
pasa por n con una velocidad angular de pi radianes sobre segundos, aumentando la misma razón de pi sobre 4, 1 sobre segundo por cada segundo. La rapidez del móvil 2 en el instante en que haya girado 3 vueltas más que el 1 va a ser aproximadamente igual a, bueno, acá, para el móvil 1 me dan la velocidad tangencial, o sea que me dicen que V1 es igual a 22 pi, y esto está en metros sobre segundos. Pero vamos a necesitar la angular, así que dividimos esa velocidad por el radio 1, y 22 dividido 2 me da 11 pi radianes por segundo, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es pensar en que le va a sacar 3 vueltas el 2 al 1, así que el desplazamiento angular del móvil 2 menos el desplazamiento angular del móvil 1 va a ser 3 vueltas. Cada vuelta es 2pi en radianes, por lo tanto 3 vueltas serían 6pi. Entonces, ¿cómo determinamos? Acá el móvil 2 tiene un movimiento circular uniformemente variado, así que vamos a multiplicar la velocidad 2 por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, y le vamos a restar la velocidad 1 por el tiempo, y esto va a dar 6pi, 6 vueltas. Entonces, el 2 tiene una velocidad que vale un pi radianes por segundo, por tiempo. No voy a poner las unidades para que resulte más cómodo. Un medio de la aceleración, que es un cuarto de pi por el tiempo al cuadrado, menos, y este tiene una velocidad que vale 2pi. 2pi radianes por segundo por tiempo. Yo acá no sé por qué noté, era 22 dividido el radio, que valía 11. Ahí cometí un error, vamos a corregirlo. Acá el valor era 2pi. Claro, era 22pi dividido el radio. Así que ahí son 2pi. Acá igual lo noté bien, 2pi. Y todo esto es igual a 6pi. Bueno, el factor pi es factor común, figura en todos los términos, lo puedo eliminar. Y acá tengo una cuadrática, un medio por un cuarto, un octavo de t al cuadrado. Un t menos 2t me queda menos t. Paso el 6 restando, igual a 0, y resuelvo esta ecuación de segundo grado. Sería menos b más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por un octavo, un medio por menos 6, me queda más 3, dividido 2 por un octavo, que es un cuarto. De acá tengo T1, que va a ser 1 más 2, dividido un cuarto, y esto nos da exactamente 12 segundos. Y T2 nos va a quedar 1 menos 2, dividido un cuarto, y esto sería menos 4 segundos. Pero este lo descartamos, nos quedamos con este 12. Entonces, para averiguar la velocidad 2, voy a averiguar la velocidad angular primero. Vamos a hacer velocidad inicial más aceleración angular por el tiempo. La inicial era pi radianes por segundo, más un cuarto de pi por 12. Eso me da un cuarto por 12, 3 más 1, 4 pi radianes por segundo. Entonces la velocidad tangencial va a ser la velocidad angular por el radio. Así que si hacemos 4 pi radianes por segundo multiplicado por el radio, que vale 16,5 metros, obtenemos finalmente el resultado, que va a ser 66 metros por segundo, con lo cual ya podemos marcar como opción correcta la anteúltima. Un problema bastante fácil de movimiento circular. Pasamos al próximo.
Bueno, la pregunta número 9 nos dice que un hombre está parado sobre el piso de un ascensor en movimiento. Llamamos F al módulo de la fuerza que el piso del ascensor ejerce sobre el hombre y P al módulo del peso del hombre. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Bueno, estos problemas son muy fáciles y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Siempre que tenga que la velocidad se mantiene constante, o sea, cuando la aceleración valga cero, la fuerza, que sería la normal, va a ser igual al peso. O sea, no va a haber diferencia, en realidad va a tener el mismo módulo, ¿no? Ahora, cuando el ascensor sube, lo puede hacer acelerando, ¿sí? O lo puede hacer frenando. Cuando sube acelerando, ¿sí? Lo que va a ocurrir acá es que la fuerza va a ser mayor que el peso, o sea, la normal va a ser mayor que el peso. En cambio, si sube frenando, la fuerza va a ser menor que el peso. Y cuando baja, ocurre lo contrario. Si baja acelerando, voy a tener que la fuerza va a ser menor que el peso. Y si baja frenando, la fuerza va a ser mayor que el peso. Ahora, habría una situación más, que no va a aparecer en el problema, pero que puede darse, si se corta la cuerda, el ascensor va a caer libremente, y entonces la fuerza normal va a valer cero en una caída libre. Así que, bueno, vamos a leer las opciones y vemos cuál es la correcta. La primera dice, si partiendo del reposo el ascensor sube con aceleración constante, F es menor que el peso. Cuando sube acelerando, ¿sí? La aceleración, ¿sí? La fuerza es mayor que el peso, como marcamos antes. Por lo tanto, esta está mal, esta sería falsa. El ascensor baja frenando, la fuerza es menor que el peso. Cuando baja frenando, la fuerza es mayor que el peso, dijimos. Así que es falsa también. Si partiendo del reposo baja con aceleración constante, la fuerza que ejerce el piso sobre el hombre tiene la misma dirección y sentido. Está mal, o sea, porque no tiene el mismo sentido, tiene sentido contrario, por lo tanto es falsa. Si el ascensor se mueve con velocidad constante, F depende de la velocidad siendo mayor cuando aumenta la velocidad. Esto es falso. Si la velocidad es constante siempre va a ser igual al peso. Cuando sube frenando, la fuerza es menor que el peso. Cuando sube frenando, la fuerza es menor que el peso. Esa es correcta y no la que estaba marcada. Así que quien resolvió este examen a esta pregunta la contestó mal. Bien, y después dice, si el ascensor se mueve con velocidad constante, F0 no, eso puede ocurrir únicamente si se cortara la cuerda, pongamos, si el ascensor cayera libremente. Así que también esa sería una falsa respuesta. La correcta sería la que marcamos. Bueno, pasamos al último problema, el problema número 10. Bueno, vamos a resolver el último problema que dice que en el sistema de la figura los carritos A y B de masas A y B están apoyados sobre los planos inclinados sin rozamiento, vinculados mediante una soga ideal que pasa por una polea también ideal. Se aplica una fuerza F de 21 Newton paralela al plano y dirigida hacia abajo sobre el carrito A. La masa de A es de 2 kilos y la de B es de 5 kilos. Calcular el módulo y el sentido de la aceleración del sistema. Para eso voy a tener que determinar para dónde se va a mover. Entonces, como voy a averiguar primero las componentes del peso B en X, que va a ser la masa de B por la gravedad por el seno de 53 grados, la masa de B 5 por 10, 50, 50 por el seno de 53 que vale 0,8 me da 40 newton. Y el peso de A en X, o sea, en la dirección del plano inclinado, donde está apoyado, es la masa de A por la gravedad por el seno ahora de 37. La masa de A es de 2 por 10, 20, 20 por seno de 37,
me da 12 newton. Así que veamos que yo tengo 12 newton tirando para abajo junto con la fuerza F, que vale 21, y 21 más 12 me da 33, es menos que 40. Por lo tanto, la lógica dice que esto se va a mover hacia el lado del carrito B, ¿sí? Una vez que descubrimos hacia dónde se mueve, planteamos las ecuaciones de equilibrio dinámico, y sobre el carrito B, ¿qué voy a tener? Voy a tener el peso B en X en el sentido del movimiento menos la tensión igual a la masa del carrito B por la aceleración. Y sobre el A tengo la tensión a favor menos el peso A en X menos la fuerza igual a la masa de A por la aceleración. Al sumar miembro a miembro desaparecen las tensiones y queda peso de B en X menos peso de A en X menos la fuerza igual a la masa total por la aceleración. El peso de B en X ya lo averiguamos, 40 newton, y el de A también, 12 newton, y la fuerza vale 21 newton. La masa total es la suma de las dos masas, o sea, 7 kilos por la aceleración, y acá esto nos da 7 newton dividido 7 kilogramos. Tenemos una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado dirigida hacia la derecha. Por lo tanto, la opción correcta tampoco es la que han marcado. Acá había otro error del alumno que lo resolvió, y se mueve a 1 metro sobre segundo cuadrado hacia la derecha. Bueno, finaliza acá este final, es un parcial, primer parcial de física del CBC. Continuamos en próximos videos desarrollando temas de física, biofísica, química, análisis matemático, álgebra, matemáticas, y resolviendo exámenes parciales y finales tanto de CBC como UBA 21. Bueno, gracias y nos vemos en próximos videos.